senador Jorge Carlos Ramírez Marín hasta por 5 minutos para la presentación del dictamen correspondiente. Adelante, senador, tienes el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Presidenta, con su permiso, quisiera extenderme 1 minuto más del tiempo reglamentario si la mesa directiva me lo concede, del tiempo previsto. Estimados amigos, 3 legisladores del PT, 4 legisladores del PRI, 1 del Movimiento Ciudadano, 19 del PAN y 15 de Morena presentaron puntos de acuerdo en el mismo sentido. La hepatitis infantil, en el mismo sentido y con la misma búsqueda, saber qué pasa, saber si podemos anticiparnos a los hechos, saber si efectivamente contamos con un aparato de salud, ya no como el de Dinamarca, pero por lo menos uno que efectivamente nos pueda permitir estar lo suficientemente alertas para los temas que nos traiga y las consecuencias que nos traiga esta situación. Se ha empezado a propagar una hepatitis infantil aguda, dice, de etiología desconocida. Comenzó en el Reino Unido, se extendió ya a 31 países, incluido México. ¿Cuál es la gravedad de este tema? Pues su gravedad está en que, primero, no es una enfermedad normal, como su nombre lo dice, es aguda, es decir, se presenta ya grave. Se suma a esto el hecho de que hasta el momento, y quizás sea lo que más preocupe a los legisladores, hasta este momento no sabemos qué la provoca. Fíjense que hace algunas décadas nuestros enemigos eran los virus. Nuestra sociedad estaba preparada, hizo un enorme esfuerzo, particularmente la mexicana, para contenerlos a través de las vacunas. Esto pasó también en todo el mundo y parecía que el triunfo de la humanidad había sido rotundo. Las enfermedades ya no venían de fuera, venían de dentro. La depresión, la neurosis, la ansiedad. Pero el coronavirus nos dio una sacudida de tal manera que si lo pusiéramos en palabras sencillas diríamos, como dicen aquí en el altiplano, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Así es que no es nada inexplicable la preocupación de tantos legisladores, en primer lugar, pero en segundo lugar, es menos explicable que no contemos con la información de qué estamos haciendo, cuál es el escenario que esperamos y cómo vamos a reaccionar en eso. Y si hablamos de leche y jocoque al que hay que soplarle, López-Gatell quizá es una de esas buenas pruebas. Cómo creer, cómo confiar, y eso es justamente lo que los legisladores están reflejando aquí. Quiero llamar su atención en lo que estamos pidiendo con este punto de acuerdo. Primero, que el gobierno federal, la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades, porque hay que decirlo, el comportamiento federal tuvo una réplica en las entidades federativas. Así, algunos gobiernos nos informaron que habían comprado ventiladores, aún sin saber qué iban a utilizar y qué no. Otros gobiernos extendieron toques de queda y cualquier tipo de situación en el afán de contener un virus cuyas consecuencias en ese momento no se conocían. Por eso pedimos que sea también a las 32 entidades federativas a continuar y en su caso incrementar
las actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, prevención y concientización, así como continuar realizando acciones de control de contagios relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. El gran riesgo que tenemos es que esto se vuelvan acciones de moda. Como en los titulares dejó de aparecer la hepatitis infantil, ahora nos preocupamos por la viruela del mono. Pero esto no es un tema de moda. Esto, en primer lugar, es la función del Congreso, es la función del Poder Legislativo el pedir que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios y en pedir conocer cuáles son esos esfuerzos. El segundo punto que les pedimos es exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a actualizar el aviso epidemiológico sobre hepatitis aguda infantil de origen desconocido y dar continuidad y generar información que sirva de sustento para la vinculación interinstitucional en su prevención y control. El llamado es a la cabeza, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pero se extiende a todos los responsables de salud en el país, que no haya ninguna clase de omisión en este tema que afecta a los niños de la más corta edad y principalmente a los 5 años. No hay prueba de relación causal entre COVID y esta hepatitis. En el mundo todavía no hay conclusiones en ningún sentido. Este inevitable vacío de información da lugar a la desinformación si no actuamos oportunamente. Gracias, senador. Así es Concluya. que, señores legisladores, con la comprensión de la presidenta, concluyo. Así es que, señores legisladores, es más que oportuno aprobar este punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en la segunda comisión, desahogándose al mismo tiempo 13 puntos presentados ante ella. Muchas gracias. Gracias, senador.